En el momento en que el aparcacoches dijo, «Lo aparcaremos enseguida, señor Wessler», la sonrisa de Dana se resquebrajó como una fisura en un cristal. El sonido de mi apellido, uno que no había usado en público en más de un año, quedó suspendido en el aire húmedo entre nosotros, incómodo y afilado. Se giró lentamente, con las llaves aún colgando entre sus dedos de manicura perfecta, y me miró como si acabara de transformarme en un extraño. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. Apenas 5 minutos antes, se había echado el pelo hacia atrás. Había salido del coche con su impecable conjunto de tenis blanco y le había dicho al aparcacoches con voz cantarina: «Él no es socio, solo me está dejando, como si yo fuera la ayuda contratada, un conductor de VTC». Ni siquiera me miró cuando lo dijo. No dudó. Tampoco era una broma. Ni una sonrisa socarrona. Simplemente un descarte, suave y practicado, como si lo hubiera dicho una docena de veces antes. Y quizás lo había hecho, pero esta vez la mentira no cuajó. El joven del chaleco rojo me dedicó uno de esos asentimientos educados y vacíos que la gente reserva para los don nadie, hasta que sus ojos se enfocaron y el reconocimiento brilló en ellos. Toda su postura se tensó. Su mano se movió hacia el auricular en ese gesto típico de seguridad. Y susurró algo que no logré oír. Dana no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada ajustándose la pulsera y buscando a alguien más arriba en la cadena alimenticia social a quien saludar. Pero yo sí me di cuenta, y sonreí. No con aire de suficiencia, sino con una silenciosa satisfacción. Entonces todo sucedió rápido. Un gerente con una chaqueta azul marino salió trotando de la entrada, seguido por 4 empleados, 2 de la cocina, 1 de jardinería y creo que otro de mantenimiento. No había visto a la mayoría de ellos en más de un año. No lo necesitaba. Ya ni siquiera tenía una reserva permanente. Ese no era mi papel. Pero al parecer, alguien había activado el interruptor interno. Señor Wessler, dijo el gerente sin aliento. No sabíamos que estaría aquí hoy. ¿Le gustaría que preparáramos la suite del fundador? Puedo tener la lista en cuestión de minutos. También reabastecimos el gabinete de la reserva la semana pasada. Sus preferencias siguen siendo las mismas, supongo. El silencio fue violento. Dana giró lentamente la cabeza hacia mí, con el rostro congelado en esa máscara que la gente pone cuando su cerebro está procesando y ninguna explicación llega lo suficientemente rápido. Su brazo cayó a su costado. Pude verlo suceder en tiempo real, su mente luchando por encajar esto en la versión de la realidad que se había estado vendiendo a sí misma y a los demás. Que su marido era un tranquilo exprofesor, jubilado anticipadamente, más interesado en los crucigramas que en la política de los clubes de campo. Que ella había construido su red de contactos por sí misma, ganado cada invitación. Que yo era simplemente el tipo que la dejaba en la puerta. Espera, murmuró finalmente. ¿Qué está pasando? Salí del coche lentamente, me alisé la camisa. No por hacer un efecto, sino para ganar un segundo. Te dije que hoy jugaba 9 hoyos. Ella parpadeó, todavía aferrándose a la mentira como si pudiera salvarla. Dijiste que ibas a jugar en ese otro campo. Cambié de opinión, dije con calma. Pensé en pasar por aquí. Ver cómo van las cosas. El aparcacoches prácticamente hizo una reverencia al tomar las llaves de mi mano. Lo colocaremos en la sección ejecutiva, señor. Ahí fue cuando ella lo entendió. Sus ojos se desviaron hacia la placa sobre las puertas principales, esa por la que debió haber pasado docenas de veces. No decía Wessler en ninguna parte. Ese era el punto. El club había sido donado por la Fundación Hu Seiyan, una donación anónima, neutral, silenciosa, invisible. El terreno, los estatutos, la financiación, todo dividido a través de una red de antiguos fideicomisos vinculados al patrimonio de mi tío. Nunca quise atención. Simplemente no quería que estuviera en manos de otra persona. Pero había estado observando en silencio, de cerca, el tiempo suficiente para ver cómo Dana se transformaba después de unirse, cómo empezó a decirle a la gente que se estaba reinventando, convirtiéndose en la mujer que siempre debió ser. Una que no tenía que responder ante nadie.
una que presentaba a su propio marido como si fuera un chofer. Te sorprendería cuánta gente oye la palabra suscribirse y piensa que solo se trata de correos electrónicos. Pero si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que realmente ve las capas. Y si quieres más historias como esta, reales, no las cosas pulidas que la gente finge vivir, considera suscribirte. Ayuda al equipo a seguir quitando la máscara. De vuelta en la rotonda del aparcamiento, un segundo aparcacoches se apresuró con un paraguas. Ni siquiera llovía, era solo protocolo. La mandíbula de Dana se tensó. Bueno, dije casualmente, pasando a su lado. Te veré en la casa club. ¿O es que hoy solo dejas a alguien más? No habló durante todo el camino a casa. Ni durante los 15 minutos a través de las sinuosas carreteras bordeadas de robles. Ni cuando pasamos por la floristería que ella pretendía no saber que era mía. Y ni siquiera cuando entramos en el garaje. Cerró la puerta del copiloto con más fuerza de la necesaria, algo por lo que normalmente me regañaba. Luego se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, esperando que le explicara algo que no tenía ningún interés en explicar. Me quité los zapatos, fui a la cocina y me serví un café. En silencio, metódicamente, sin prisa. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que empezara a sonar ruidoso. Solo entonces rompió a hablar. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas involucrado en el club? Su tono no era de enfado. Era tenso, defensivo, como si intentara controlar la narrativa en plena caída libre. No levanté la vista, solo removí la nata en la taza. ¿Nunca preguntaste? Ella resopló como si eso fuera una especie de truco. Como si estuviera esquivando la pregunta. Eso no es una respuesta. Finalmente, la miré a los ojos. Claro que lo es. Hemos cenado con 4 miembros de la Junta en el último año. Nunca preguntaste por ninguno de ellos ni por qué me llamaban, señor, incluso cuando iba a los brunch en chándal. Cambió el peso de una pierna a la otra. Eso no es justo. Simplemente asumí. Lo sé, dije, interrumpiéndola. Con calma, con ecuanimidad. Asumiste que era inofensivo, cómodo, predecible. Ella parpadeó. Eso dio demasiado en el clavo. Me giré, apoyándome en la encimera. ¿Sabes cuál es la ironía, Dana? Siempre estás persiguiendo la exclusividad. Siempre intentando entrar en círculos. Pero Hussein Crest, eso fue lo único que no construí para impresionar a nadie. Fue personal. Ella vaciló. Así que tú lo fundaste. Incliné la cabeza. No directamente. Lo hizo el fideicomiso Hussein. Tierras antiguas. Mi tío me las dejó con una única cláusula en su testamento, úsala para preservar la dignidad. Eso es todo lo que decía. Era un hombre extraño. Dana caminó hacia el salón lentamente, como si el suelo pudiera moverse bajo sus tacones. Se dejó caer en el sofá con el peso de alguien que se está replanteando todo. Sabes que la gente podría tener una idea equivocada, murmuró después de un momento. Tomé un largo sorbo. Solo si les diste la historia equivocada. Fue entonces cuando su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrada a ser acorralada sin que le gritaran. Era buena para soportar discusiones. Incluso prosperaba en ellas. Pero esto no era eso. Esto era frío, helado de una manera que no te da nada contra lo que empujar. No quise avergonzarte esta mañana, dijo, como si las palabras tuvieran un sabor agrio. Simplemente no lo sabía. No querías saberlo, la corregí. Hay una diferencia. Ella se estremeció. Un pequeño tic involuntario. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta ingeniosa, simplemente se quedó allí sentada. Con las piernas cruzadas con demasiada fuerza, los brazos doblados como una armadura. Miró su teléfono, lo abrió, lo cerró y finalmente dijo, la gente va a empezar a hablar. Ya hay rumores. No son rumores si son ciertos. Sus ojos se alzaron de golpe. Afilados, suspicaces. ¿Qué más has estado ocultando?
Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, como el olor a algo quemándose justo fuera de la vista. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Algunas verdades solo importan cuando la gente intenta reescribirlas. Se puso de pie como para terminar la conversación, pero no pudo lograrlo del todo. Ahora estaba desequilibrada, despojada de su centro. Y para alguien que curaba cada interacción como si fuera una exposición, eso era aterrador. La vi caminar por el pasillo, con los hombros rígidos, el paso desigual. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que no era la curadora del museo, sino una pieza más en exhibición. Y la placa no llevaba su nombre. Nunca lo llevó. Dana redobló la apuesta. Ese lunes, publicó una foto desde el solarium del club con una leyenda insufrible como, construido, no comprado, ganado, no regalado. Etiquetó a 3 empresarios locales y añadió una cita sobre elegir sentarse en mesas donde tu valía no se cuestiona. La sutileza nunca fue su fuerte. La imagen pública sí. Y en lo que a ella concernía, todavía controlaba el ángulo de la cámara. No me invitó de vuelta al club. Ni una sola vez. Ni a los brunch, ni a las reuniones, ni a las catas de vino de los jueves donde se codeaba con las esposas de jubilados y las amantes de los de fondos de cobertura. Siguió interpretando el papel de la mujer hecha a sí misma con un marido invisible e insignificante. Me había convertido en un fantasma que se negaba a reconocer, incluso en sus propias historias. Y durante un tiempo, la dejé, hasta que los chismes empezaron a fermentar. Lentamente, orgánicamente, del tipo que burbujea bajo la superficie y pudre los cimientos antes de que nadie note las grietas. Comenzó cuando uno de los empleados, un conserje mayor que me recordaba de los primeros días, se dirigió accidentalmente a mí como señor Wessler delante del círculo de Dana. Un desliz inofensivo, pero aterrizó como un vaso al caer. Dana parpadeó. Espera, ¿cómo lo has llamado? Preguntó Marlene, la esposa de un cirujano plástico semiretirado al que le gustaba más jugar al golf que operar. El conserje levantó la vista, confundido. Señor Wessler, él es él. Dana interrumpió. Es un viejo apodo, cosa de la universidad. No está involucrado en el club. Sonrió demasiado, con demasiada tensión. Esa noche, recibí un mensaje del gerente general. Solo para tu información, el personal volverá a utilizar los títulos formales a partir de ahora, a menos que digas lo contrario. Discreción mantenida, por supuesto. Le dije que procediera. Una semana después, salió el boletín mensual del club, brillante, a todo color, con un llamativo titular sobre la recién renovada casa de la piscina. Dana había hecho campaña por esa mejora durante meses. Se burlaba del aire anticuado de la existente en sus pequeños círculos de fin de semana. El artículo era limpio, nítido, respetuoso, pero al final, en letra pequeña y cursiva. Proyecto hecho posible gracias al generoso apoyo de un benefactor anónimo. Anónimo, sí, pero no invisible. Los que sabían, sabían, y los que no, empezaron a hacer preguntas. La confianza de Dana comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la ambigüedad. Al principio, desestimó los murmullos, le dijo a su círculo que probablemente eran los MC Person, o la Junta, o algún jubilado aburrido con dinero que blanquear, pero los susurros no cesaron. De hecho, empezaron a ser específicos. ¿Sabías que su marido es el dueño del terreno sobre el que se construyó este lugar? Es una especie de rico de familia, ¿verdad? Oí que compró los estatutos originales cuando esto era solo un albergue. En una cena una noche, una recaudación de fondos obligatoria donde llevaba un vestido blanco que parecía más de novia que de negocios, alguien se giró hacia ella y dijo, no sabía que estabas casada con ese Wessler. Yo no estaba allí, pero me enteré 2 horas después por el camarero. El club siempre tuvo más ojos de los que ella se daba cuenta. Llegó a casa esa noche vibrando de irritación. Se quitó los tacones y los dejó caer descuidadamente en la alfombra. «¿Se lo has contado a la gente?», dijo, conteniendo a duras penas la acusación. Levanté la vista de mi libro. ¿Contarles qué? ¿Sobre el club? ¿Sobre qué eres el dueño? Estás alimentando los rumores. Cerré el libro suavemente. Dana,
No he hablado con nadie en ese club aparte del gerente y el jardinero. No lo necesito. Entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué de repente todos actúan como si fueras el rey del lugar? Me encogí de hombros. Quizás porque lo soy. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Ahí estaba. La cosa que no podía reconciliar. No solo que yo tuviera poder, sino que nunca lo publicitara. Que nunca lo necesitara. En su mundo, el estatus era un atuendo que se llevaba con estruendo. En el mío, era una escritura en un cajón cerrado con llave, acumulando valor en silencio. Empezó a ir menos al club después de eso, lo justo para mantener las apariencias, no lo suficiente como para arriesgarse a más preguntas. Y cuando iba, su voz era un poco más aguda, su risa un poco más forzada. La gente notaba que seguía en la sala, pero ya no era la dueña de ella. Una narrativa construida con tanto cuidado, de independencia, ambición y elegancia hecha a sí misma, se le escapaba de las manos como arena entre los dedos anillados. Y lo mejor de todo, nunca tuve que decir una palabra. Se suponía que era su noche, la gala anual de invierno de Hussein Crest, el evento más exclusivo del calendario. Solo por invitación, de etiqueta y absolutamente rebosante de opulencia cuidadosamente seleccionada. Dana había pasado semanas preparándose, 2 pruebas de vestido, 3 pruebas de peinado. Incluso publicó un adelanto del vestido en su historia privada de Instagram, asegurándose de que solo lo vieran las personas adecuadas. La leyenda decía, agradecida de estar sentada entre los constructores del mañana. Incluyó un emoji de cohete porque uno de sus invitados esa noche era un inversor de startups con un vago interés en la industria aeroespacial. No estaba haciendo contactos, estaba cazando. Llegó sola, por supuesto. Dijo que a su marido no le gustaban mucho estas escenas, que prefería apoyar desde la barrera, una forma sutil de decir que él no importaba. Su mesa estaba estratégicamente dispuesta, un socio de un fondo de cobertura, 2 abogados corporativos, un ejecutivo de biotecnología que se había independizado recientemente, y a la cabeza, un senador retirado cuyo apellido familiar todavía tenía suficiente peso para abrir ciertas puertas. Dana había diseñado la distribución de los asientos a través de halagos y sugerencias al comité del evento, presentándose como la anfitriona perfecta para un rincón influyente de la sala. Estaban a mitad del segundo plato cuando sucedió. Dana estaba a media frase, algo sobre escalar con dignidad y la sinergia entre el capital privado y la innovación ética, cuando el gerente del evento se inclinó. Señora, dijo suavemente. Nos han pedido que la reubiquemos en una mesa diferente. El señor Wessler se unirá a nosotros en breve. Su voz flaqueó. Lo siento, ¿qué? El ajuste de los asientos llegó esta tarde, dijo él. Su mesa se trasladará al círculo de los fundadores. ¿El círculo de los fundadores? Ni siquiera era un eufemismo. La mesa central literal, reservada para miembros del legado, ejecutivos de la junta y quienquiera que el club necesitara mantener muy feliz. Dana se rió. Salió un sonido quebradizo. Creo que ha habido una confusión. Mi marido no está en la junta. El gerente parpadeó una vez. No necesita estarlo. Todavía estaba procesando eso cuando las puertas se abrieron. Él entró como si no necesitara el permiso de la sala. Smoking negro, entallado a la perfección en los hombros. Asintió al senador, que se levantó antes que nadie. El resto lo siguió instintivamente, como si respondieran a la gravedad, no a la etiqueta. Daniel, dijo el senador cálidamente, ofreciéndole la mano. No sabía que asistirías. De última hora, dije, devolviéndole el apretón. Quería ver qué habían hecho con la iluminación este año. Fue perfecto. Una indirecta sutil. No estaba allí por la compañía, estaba allí para inspeccionar mi inversión. Dana permaneció sentada un segundo de más. Luego, a regañadientes, se puso de pie. Casi podía oír los cálculos corriendo detrás de sus ojos. Saludé a los demás educadamente. Agradecí al personal. No mencioné que la selección de vinos provenía de un viñedo del que poseía el 42%, o que las orquídeas del centro de mesa eran de la finca de un viejo amigo al que había rescatado silenciosamente.
De la bancarrota 2 años antes. Estas no eran cosas que se decían en voz alta. Eran cosas que se dejaban saber. La cena continuó. Dana dijo poco. Sonreía cuando la gente la miraba y miraba fijamente su plato cuando no lo hacían. Su tono estaba desafinado, demasiado ensayado, demasiado cortante. El senador preguntó cuánto tiempo llevábamos casados y ella respondió antes de que yo pudiera. Vamos a hacer 10 años. Creo que ambos hemos estado muy ocupados. Yo solo asentí. Dejé que el silencio respondiera por sí mismo. A mitad del postre, alguien preguntó si financiaría las próximas renovaciones de las canchas de tenis. Dana me miró, sorprendida. No había oído nada sobre eso. Sonreí. Estamos revisando la propuesta. La fundación está interesada, suponiendo que el contratista no escatime en gastos como la última vez. El tipo del fondo de cobertura se inclinó hacia adelante. Espera, ¿estás involucrado con la fundación Husseyan? Los dedos de Dana se tensaron alrededor de su copa de champán. Gestiono algunos fideicomisos, dije con suavidad. Viejas obligaciones familiares. La mesa asintió con un nuevo respeto. Los ojos de Dana se movían de un lado a otro, rastreando cada cambio de tono y postura. Ya no la miraban de la misma manera. Y lo peor, no le había quitado nada. No la había contradicho, ni avergonzado, ni revelado ningún secreto. Todo lo que hice fue aparecer y la sala hizo el resto. Se quedó después de la cena, mucho después de que el senador se hubiera ido y la música se suavizara. Sin hablar con nadie, simplemente de pie allí, bajo el candelabro, como si pudiera desaparecer si se movía. Cuando finalmente se giró para irse, yo ya me había ido. No me despedí. No era necesario. Esa noche, no publicó nada. Ni fotos, ni citas, solo silencio. Para alguien que vivía de la percepción, ese silencio fue lo más ruidoso que jamás había publicado. Esperó 3 días. 3 días de silencio hosco, haciendo tintinear las copas un poco más fuerte de lo normal al servirse el vino y cerrando de golpe los cajones del baño como si fueran signos de puntuación. La casa olía a ira con aroma a cítricos y a acusaciones no dichas. No ofrecí una disculpa. Ella no la pidió. Pero el aire entre nosotros había cambiado, se había vuelto quebradizo, fino. El tipo de atmósfera que solo se encuentra en cámaras de presión y en matrimonios construidos sobre ilusiones. Cuando finalmente se quebró, fue por la mañana. Yo estaba en la cocina moliendo granos de café. Entró sin zapatos, con los brazos cruzados fuertemente sobre su bata de seda. Me avergonzaste, dijo rotundamente. No levanté la vista. Me presentaste como un chofer. Ella se estremeció, pero mantuvo el tono uniforme. Sabías lo que esa noche significaba para mí. Lo sabía, dije, girándome finalmente hacia ella. Por eso aparecí. Por respeto. Su mandíbula se tensó. Podrías haberme avisado. Tomé un sorbo lento de café. ¿Avisarte de que existo? Ese fue el punto de ruptura. Salió furiosa sin decir otra palabra, cogiendo su teléfono al pasar. No la detuve. No necesitaba hacerlo. La dejé correr en círculos mientras el mapa ya estaba en mi bolsillo. Esa misma tarde, empezó a hacer llamadas. Al coordinador de eventos del club, luego al conserje, luego a la oficina administrativa de la fundación. Lo sé porque me llamaron a mí después. Cada uno de ellos, incómodo, cauteloso, explicando que Dana había preguntado sobre aclarar roles y reconciliar discrepancias en los mensajes públicos. El lenguaje de una mujer que intenta cavar sin dejar huellas. Al final de la semana, el gerente del club apareció en mi oficina. Llamó una vez y entró con cuidado, como un hombre que entra en un confesionario. Vestido impecablemente, como siempre, pero con la mandíbula apretada de alguien que había estado esquivando llamadas todo el día. Ha estado haciendo muchas preguntas, dijo, de pie, rígido, frente a mi escritorio. Sobre la estructura de donantes, la propiedad, quién tiene realmente la participación mayoritaria. Asentí. Y le he dicho lo que consta en los registros.
Que la fundación opera de forma independiente. Que sus benefactores son anónimos por diseño. Bien. Dudó solo un instante. Es persistente. Sonreí. Yo también. El gerente echó un vistazo a mi oficina. Había estado en ella una docena de veces, pero esta vez se fijó en la litografía enmarcada detrás de mí, un boceto arquitectónico original de la Casa Club de 1986. El sello de la fundación en la esquina inferior. Tragó saliva. ¿Y si presiona más? Me recliné en mi silla. Tranquilo, controlado. Dígale lo que es público y nada más. No se movió. Todavía inseguro. ¿Y si realmente presiona? Preguntó, ahora más bajo. Sostuve su mirada. Dejé que el silencio se alargara hasta que se sintió como la gravedad. Entonces, finalmente, dije, déjela. El gerente asintió levemente. No era lealtad, al menos no del tipo performativo. Era algo más profundo, un entendimiento silencioso de que algunas guerras terminan antes incluso de ser declaradas. Solo tienes que dejar que el otro bando malgaste su munición primero. Después de que se fue, abrí el cajón de mi escritorio. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban los informes trimestrales de cada una de las empresas fantasma vinculadas a la fundación. Cortafuegos legales, enrutamiento de impuestos, desgloses de donaciones, cada detalle pulido y documentado por las mejores mentes que pude permitirme hace años. Mucho antes de que Dana pusiera un pie en ese club, mucho antes de que se sintiera demasiado importante para preguntar qué hacía yo realmente todo el día. Ella pensaba que se había casado con un hombre tranquilo. No se dio cuenta de que se había casado con un estratega con 10 años de ventaja. Esa noche, llegué a casa y la encontré en el solarium, hojeando un viejo directorio del club, con un rotulador en una mano y un bloc de notas al lado. No la interrumpí, simplemente pasé con un vaso de agua y un leve asentimiento. No levantó la vista, pero vi su mano detenerse sobre un nombre. El suyo, el que intentaba anclar en un sistema diseñado para flotar justo fuera de su alcance. Se podía sentir ese pánico silencioso bajo su piel, como si se hubiera dado cuenta de que la casa estaba construida sin puertas y solo ahora notara que las ventanas eran espejos unidireccionales. Llegó 20 minutos antes. De azul marino esta vez, conservadora pero elegante, menos brillo, más estrategia. Los tacones eran modestos, el maquillaje deliberado. Dana sabía exactamente cómo dominar una sala sin aparentarlo. Llevaba una delgada carpeta de cuero bajo el brazo, del tipo que contiene maquetas, sugerencias de redacción, un discurso que técnicamente no pronunciaría, pero que sin duda guiaría. Porque hoy no se trataba de impresiones. Se trataba de influencia. La junta estaba programada para votar una nueva política de invitados, una idea suya. Una propuesta que había estado cultivando como una orquídea frágil durante los últimos 6 meses. El objetivo era simple: ampliar la lista de invitados para permitir que líderes comunitarios seleccionados tuvieran acceso a las instalaciones del club sin necesidad de una membresía completa. Lo presentó como algo progresista, inclusivo, el tipo de elegancia moderna que el club necesitaba. Pero cualquiera que prestara atención podía ver lo que era en realidad: un caballo de Troya para introducir a su nuevo círculo social. Periodistas, inversores, pseudofilántropos, gente que no cumplía con los estándares tácitos del club, pero que hacía que Dana pareciera poderosa por asociación. Si se aprobaba, la política abriría puertas, pero no unas que cualquiera pudiera cerrar de nuevo. Saludó a cada miembro de la junta por su nombre a medida que entraban. Un cálido apretón de manos, contacto visual, un amable recordatorio de lo emocionada que estaba por la conversación de hoy. Incluso trajo biscotti, caseros, o al menos presentados para que lo parecieran. Pero cuando el presidente entró, la atmósfera de la sala cambió. Era mayor, más astuto de lo que dejaba ver, el tipo de hombre que usaba las pausas como signos de puntuación y rara vez tocaba el café. Dana le sonrió, le ofreció un asiento a su izquierda. Él asintió educadamente, pero se sentó frente a ella. Todos se acomodaron. Dana destapó su bolígrafo, y entonces el presidente se aclaró la garganta. Antes de empezar, dijo, con voz mesurada, necesitamos revelar un asunto de procedimiento.
La sala se quedó en silencio, las sillas crujieron. Nuestros estatutos contienen una cláusula, una en la que la mayoría de nosotros nunca tiene que pensar. Fue escrita en los estatutos originales de la Fundación y se refiere a los cambios estructurales. Dana parpadeó. No creo que esta propuesta cuente como estructural. Si cuenta, dijo él sin mirarla. Cualquier enmienda a la política de acceso de invitados se considera fundacional, lo que significa que requiere aprobación por escrito. Ella frunció el ceño. ¿De la Junta? Ya he hablado con. No de la Junta, interrumpió él suavemente. ¿Del fundador? La palabra cayó como una piedra en un estanque en calma. Ella se rió, una risa corta y tensa. Con todo respeto, el fundador falleció hace décadas. ¿O se trata de un voto ceremonial? El presidente no respondió. En su lugar, se agachó y puso una carpeta sobre la mesa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era delgada, azul, encuadernada en cuero, sellada con un escudo dorado en relieve, sutil pero inconfundible. La deslizó hacia adelante y la abrió lentamente. Dentro, una sola página. Una firma. Mi firma. No lo apruebo, leyó en voz alta. Silencio. Nadie hizo una pregunta de seguimiento. Nadie comprobó la fecha. Nadie se preguntó cuánto tiempo llevaba yo al tanto, porque lo sabían. Siempre lo habían sabido. Mi ausencia no era ignorancia. Era intencionada. La mandíbula de Dana se contrajo. ¿Puedo ver ese documento? El presidente se lo acercó. Ella miró el papel como si fuera a incendiarse. Luego, sin decir palabra, echó hacia atrás su silla y se levantó. Sin salidas dramáticas, sin revuelo de papeles, simplemente se retiró. Cuando la junta se reunió de nuevo 5 minutos después, su silla estaba vacía, sus biscotti intactos. Más tarde, una de las miembros de la junta, una mujer a la que Dana una vez llamó en privado, decorativa pero inofensiva, se inclinó y susurró, no tenía ni idea de que estabas casada con él. Dana no respondió. Simplemente siguió caminando, apretando su bolso de mano contra su costado, como si de alguna manera pudiera protegerla de una verdad que apenas empezaba a comprender. No era solo que yo fuera el dueño del terreno. Era que la misma regla que intentó doblegar había sido escrita de mi puño y letra años atrás, con una tinta que ella nunca se molestó en buscar. Necesitaba una victoria, y la necesitaba con urgencia. Después del fiasco de la votación de la Junta, Dana desapareció del club durante una semana. Afirmó que se estaba centrando en proyectos más grandes. Reposicionándose, como ella lo llamaba, pero cualquiera que prestara atención veía lo que realmente estaba sucediendo. Su nombre había pasado de ser susurrado con admiración a ser evitado cortésmente. El personal todavía sonreía, pero con esa rigidez quebradiza reservada para las personas que han sido sutilmente degradadas. Así que decidió organizar un regreso. Le pidió un favor a una columnista de estilo de vida a la que solía invitar a cenas y vinos. Alguien que le debía un perfil, no del tipo sensacionalista. No, Dana jugaba de forma más inteligente. Se trataba de una periodista de elegancia urbana, de una revista online de nivel medio que se dirigía a la élite emergente de la ciudad. Piensa en esposas de capitalistas de riesgo que curaban cada brunt como si fuera el lanzamiento de un producto. Les dijo que estaba liderando una iniciativa de renovación social a través de Hussey and Crest, un programa para revitalizar la riqueza intergeneracional con propósito, significara lo que significara. El objetivo no era la claridad, era la influencia. Organizó la sesión de fotos para el jueves por la tarde, montó todo meticulosamente, hizo venir a personal de 3 departamentos para que estuvieran de fondo, les dio guantes blancos y les pidió movimientos limpios y suaves, como si ya formaran parte de algo importante. Posó junto a la piscina con un cuaderno de tapa dura, cerca de las canchas de tenis en medio de un apretón de manos con un entrenador junior, e incluso dentro del salón de los fundadores, bajo el escudo de vidrieras, inclinando la cabeza justo como si le perteneciera naturalmente. El artículo se titulaba Una nueva visión para el legado, la audaz iniciativa de Dana Wesler en Husseyan. Se publicó a la mañana siguiente. Fotos pulcras, texto elogioso, citas que sonaban dictadas.
No solo estamos construyendo para hoy, estamos restaurando la promesa de elegancia con intención. El artículo mencionaba el club 12 veces, su fundación, que no existía, 4 veces, y mi nombre ni una sola vez. Era casi impresionante lo a fondo que intentó reescribir la realidad. Y entonces llegó la carta, entregada en mano. Sobre de color crema, papel grueso, un logo simple en la esquina. División de Asuntos Legales de la Fundación Hu Seiyan. La leyó una vez, luego otra, y la tercera vez más despacio. Su mano empezó a temblar. Dentro había una orden formal de cese y desistimiento, una lista de violaciones. Uso no autorizado de propiedad privada para fines promocionales, tergiversación de afiliación, uso indebido de marca registrada, explotación de imagen. Todo con notas al pie, todo a prueba de balas, todo basado en un hecho clave. La Fundación Hu Seiyan era una organización sin fines de lucro de estatutos cerrados que no habían cambiado desde el día de su fundación. Estatutos que yo escribí. Cada cláusula, cada protección, cada cortafuegos silencioso diseñado para evitar que el club se convirtiera en un trampolín para gente, exactamente como ella. La última página de la carta citaba sus propias declaraciones del artículo. Resaltadas, anotadas, no por hacer efecto, solo por claridad. Terminaba con un plazo, 72 horas para retractarse del artículo y emitir una corrección, o enfrentarse a un litigio formal. Sin faroles, sin acaloramiento, solo control quirúrgico. No me llamó ese día. No gritó, no irrumpió en mi oficina como solía hacer cuando una amiga cancelaba una cena o un vestido no le quedaba bien. Simplemente se quedó en silencio. Pero la onda expansiva fue inmediata. Al mediodía, el artículo estaba marcado como en revisión editorial. A las 4, había desaparecido. A las 6, la periodista publicó una disculpa en su perfil personal, citando malentendidos y complicaciones legales inesperadas. A las 7, el chat grupal del club, sí, ese que ella pretendía no saber que existía, explotó. Espera, ¿entonces nunca estuvo trabajando con la fundación? Posó bajo el escudo. ¡Qué atrevimiento! ¿Quién tienes que ser para que el club del que decías que estabas reviviendo te dé un palo legal? Se mantuvo desconectada esa noche. Ni historias, ni publicaciones, ni siquiera citas pasivo-agresivas sobre la resiliencia. Imagino que se sentó de nuevo en el solarium, quizás mirando el mismo bloc de notas que había usado para los borradores de su discurso de la gala. Quizás miró su teléfono, consideró llamarme, y luego lo dejó. Pero el mensaje había calado. Intentó usar el club como plataforma y descubrió que era una fortaleza con muros que yo construí y cerré desde dentro. Y ninguna cantidad de postureo podría derribarlos. La reserva estaba a su nombre. Se aseguró de ello, como si usarlo una vez más, Dana Wessler, le recordara a alguien, quizás incluso a sí misma, que todavía tenía peso, que quedaba algo por salvar, controlar o reescribir. El mensaje que envió había sido cuidadosamente redactado, hablemos, solo nosotros, en un lugar neutral. Y por neutral, se refería al club. No habíamos cenado juntos allí en más de un año. No desde antes de que comenzara el desmoronamiento. No desde antes de que dejara de decir mi nombre en público y yo dejara de necesitar su permiso para existir en su mundo curado. Pero el club todavía servía como su ilusión de terreno intermedio. Un escenario con cortinas de terciopelo y plata pulida donde todavía se sentía lo suficientemente ensayada, como para mantener la compostura. Llegué exactamente 2 minutos tarde. Lo suficiente para alterar su equilibrio, no lo suficiente para ser grosero. Ya estaba sentada, con el pelo recogido, el maquillaje exacto, un vestido negro y arquitectónico. No suave, intencionado. Gracias por venir, dijo, con voz tranquila, ensayada. Asentí una vez y me senté. Por primera vez en mucho tiempo, no empezamos con quejas ni disculpas. No hubo mención de reuniones de la Junta, cartas legales, preguntas susurradas del personal. Solo silencio hasta que el camarero trajo el vino. Pidió por los dos, algo italiano. No la corregí. Cuando el camarero se alejó, se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa como una candidata nerviosa. Nos hemos distanciado, dijo lentamente. Creo que ambos podemos admitirlo.
Dejé que continuara. Sé que he estado distante, y quizás sobrereaccioné cuando me sentí invisible. Pero esto, gesticuló vagamente, como si el aire contuviera nuestra historia compartida. Esto no fue del todo malo. Construimos algo. Tuvimos momentos que significaron algo. Quizás simplemente nos perdimos en los roles. ¿Los roles? Levanté una ceja. ¿El chofer? Ella bajó la mirada, solo por un segundo. Eso fue un error. No, dije, dejando mi copa. Eso fue honesto. El resto de esta noche, eso es la actuación. Su boca se tensó, pero no discutió. Llegó el plato principal. Algo complejo y emplatado como una obra de arte. Ninguno de los dos lo tocó. No tienes que perdonarlo todo, dijo, ahora más suave. Pero sigo aquí, y lo estoy intentando. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre. Papel de calidad, sellado. Sin drama, solo finalidad. Lo deslicé sobre la mesa y di un golpecito. Ella lo miró fijamente, no lo abrió. ¿Qué es esto? Un cierre, dije simplemente. ¿Una propuesta? Dudó, luego rompió el sello. Dentro, los términos de la separación. Silenciosos, privados, limpios. Ella se quedaría con el adosado a su nombre. Sin disputas. Yo cubriría sus gastos durante un año. Después de eso, su independencia financiera sería exactamente eso, independiente. Todas las declaraciones permanecerían confidenciales. Sin medios de comunicación, sin amigos comunes arrastrados a los escombros. Sin comunicados del club, sin menciones a la fundación. Una disolución silenciosa. Se rió, pero no fue una risa real. Fue dentada y amarga y empapada de incredulidad. ¿Así que eso es todo?, preguntó, con los ojos encendidos. ¿Un año con tu correa y luego qué? ¿El olvido? Me levanté. Dejaste claro lo que yo era, dije. Solo estoy confirmando que lo entendiste. Su boca se abrió, se cerró. No salió nada. Miré el sobre que aún tenía en sus manos. Querías el control, Dana, y ahora lo tienes. Libertad total, sin ataduras, sin anclas. Yo nunca pedí. Pediste no ser asociada conmigo, construir tu propio nombre. Esto te permite hacerlo oficialmente. El camarero rondaba por el borde de la sala, sin saber si traer el postre o llamar a seguridad. Me abotoné la chaqueta. Disfruta del vino, dije, señalando su copa intacta. Marida bien con el arrepentimiento. Y salí. Sin una última mirada, sin florituras, sin escenas. Simplemente un hombre que abandonaba una cena a la que en realidad nunca fue invitado. En una mesa que él construyó, en un lugar que ella intentó reclamar, en una historia que ella finalmente dejó de escribir. Era una tarde luminosa cuando regresó. Uno de esos días en los que el sol se aferraba a cada superficie pulida, donde el mármol brillaba con demasiada intensidad y el aire olía a cítricos y cloro y a una paz curada. Dana salió de su coche con unos tacones que no había usado desde la gala, esos que solía decir que la hacían sentir como el tipo de mujer que va a alguna parte. Atravesó la entrada principal de Hussein Crest como siempre lo había hecho. La espalda recta, la barbilla levantada, la sonrisa en su sitio. El aparcacoches le abrió la puerta con un asentimiento, y ella lo devolvió con un destello de calidez practicada. Pero algo en sus ojos la detuvo. No eran hostiles, solo menos expectantes, como si el guión hubiera cambiado y a ella no le hubieran dado sus nuevas líneas. Dentro, el vestíbulo estaba en silencio. Demasiado silencioso para un jueves. Ni el susurro de papeles del comité, ni el tintineo de copas de champán desde el salón. Dana miró hacia el salón de los fundadores, esperando ver la rotación familiar de retratos de miembros y fotos enmarcadas de eventos recientes. Ella había insistido en que esa galería se renovara trimestralmente, había hablado largo y tendido sobre cómo un legado moderno requería una curación constante. Sus palabras, no las mías. Entró en el salón. El cambio fue instantáneo.
Ya no estaban las fotos de la gala de invierno del año pasado. Esas en las que ella aparecía en el centro del encuadre con ese vestido negro de columna, rodeada de nombres importantes que había tardado meses en reunir como si fueran medallas. En su lugar, una nueva serie de retratos, más simples, más cálidos, más atemporales. Y ella no estaba en ninguno. Dana recorrió el pasillo lentamente, sus tacones resonando contra las baldosas como un metrónomo no deseado. Su foto no solo había sido movida, había sido eliminada, borrada. Incluso las placas con las leyendas se habían actualizado, los nombres reorganizados, las descripciones ajustadas, los eventos retitulados. Filantropía en acción se había convertido en alianzas de legado. Su título de comité, desaparecido. Se detuvo en la vitrina cerca de la entrada al salón. Esta contenía folletos, impresos de eventos pasados, archivos. Hojeó el último. Su nombre no estaba en la lista de donantes, ni en los agradecimientos a los ponentes, ni en las gracias. Retrocedió. El del trimestre anterior, ausente. El del trimestre anterior a ese, una breve mención en una nota al pie, mal escrita. Se acercó al bar, pidió agua con gas, su elección habitual por la tarde, y esperó. El camarero le dedicó un asentimiento educado, pero no la saludó por su nombre. No le ofreció el habitual a su cuenta, ni el sutil guiño que solía hacerle al deslizar su vaso por el mármol. Tomó un sorbo y miró a su alrededor. El lugar parecía el mismo. La misma decoración, el mismo personal, pero ahora se sentía hueco, como si alguien hubiera vaciado la sala y la hubiera rellenado con una versión que no la incluía a ella. Se acercó una anfitriona. De 20 años, nueva, con el pelo recogido en un moño apretado. Un portapapeles pegado a su costado como una armadura. ¿Señorita Dana?, preguntó. Dana se giró lentamente, agradecida por el reconocimiento. Sí. La anfitriona bajó la voz. Lo siento, pero me han indicado que dirija todas las consultas de los miembros a través de la oficina del señor Wessler a partir de ahora. La mano de Dana se apretó alrededor del vaso de cristal. No estoy segura de entender. He sido miembro durante años. La anfitriona ofreció una sonrisa suave y practicada, del tipo diseñado para clientes que ya no son clientes. Lo entiendo. De verdad. Pero me dijeron que refiriera cualquier asunto relacionado con el acceso a eventos, la política de invitados o las actualizaciones de la galería a su asistente. Está en copia en la lista interna. Dana la miró fijamente. ¿Siquiera sabes quién soy? La anfitriona parpadeó. Sé quién figuraba en la lista, pero esa lista ha cambiado. Las palabras no fueron crueles, solo indiferentes. Esa fue la parte que dolió. No la ira, ni el conflicto. La irrelevancia. Volvió al salón de los fundadores y se quedó sola frente al escudo principal, ese bajo el que había posado para la sesión de fotos de la revista que nunca se publicó. La vidriera atrapó el sol de la tarde, proyectando un cálido arco azul sobre su rostro. Nadie la miró. Nadie susurró su nombre. Solo el sonido de nuevos miembros llegando, riendo, dándose la mano, presentándose con la facilidad de personas a las que nunca se les había dicho quién solía importar aquí. Dana dejó su vaso en la mesa, sin terminar, y por primera vez, nadie se apresuró a recogerlo. La carta llegó en el tipo de sobre que ella solía guardar. Papel grueso, sello en relieve, un sello de cera personalizado en la parte posterior. Solía significar algo cuando formaba parte del círculo íntimo, los que recibían las cosas por mensajero en lugar de por correo electrónico. Reconoció el escudo de Hu Seiyan incluso antes de abrirlo. Por un momento, Dana sonrió de verdad. Una reapertura, una disculpa, una invitación para reincorporarse al comité ahora que las aguas se habían calmado. Abrió el sobre con su pulgar de manicura perfecta, desdobló el papel de color crema y leyó el encabezado. Asunto, terminación de la membresía. No había saludo, ni resumen, solo la cláusula impresa en una limpia tipografía legal. Membresía revocada a discreción del fundador sin posibilidad de apelación. Sin firma, sin explicación, sin instrucciones. Solo esa línea. Su mano tembló.
Le dio la vuelta a la página como si algo pudiera estar escondido en el reverso. No había nada. Estaba fuera. No suspendida, no advertida, eliminada. Cogió su teléfono, marcó el número principal. Directo al buzón de voz. Probó con el conserje, luego con el gerente general. Nadie contestó. Se puso una chaqueta, no se molestó en maquillarse, y condujo directamente al club, 10 millas en silencio. Una mano apretada en el volante, la otra agarrando la carta con los nudillos blancos. La seguridad la detuvo en la puerta. Señorita Wessler, dijo el hombre, tranquilo pero firme. Hemos recibido instrucciones de no permitirle la entrada a la propiedad. Tenía la ventanilla bajada. Le arrojó la carta. Esto es un error. No hay ninguna razón. Soy miembro. Él echó un vistazo al papel. Ni siquiera intentó cogerlo. La decisión es final, señora. Tal como se indica. Entrecerró los ojos. Llame a Marco al presidente o a quien sea que. Lo siento. No están disponibles. Esto es ridículo. Espetó. Él no puede simplemente hacer esto. El guardia no respondió. Simplemente retrocedió mientras otro coche se acercaba a la puerta. Dos mujeres riendo. Un niño en el asiento trasero con una raqueta de tenis sobre las rodillas. Dana vio el parche bordado en su camisa a través de la ventanilla, Programa de Desarrollo Juvenil, Fundación Hu Seiyan. Se le revolvió el estómago. De vuelta en casa, intentó llamar de nuevo. Mi número, directo al buzón de voz. Le envió un mensaje. Nada. Al anochecer, estaba en su portátil, navegando por el archivo digital de la revista de Hu Seiyan. Se había actualizado apenas una hora antes. El primer artículo se titulaba Legado en movimiento. El nuevo centro de tenis juvenil de Hu Seiyan se inaugura con el aplauso del público. Hizo clic. La primera imagen se cargó lentamente, pero cuando lo hizo, golpeó con precisión quirúrgica. Allí estaba yo, de pie junto a la cinta, rodeado de una docena de niños sonrientes con polos nuevos. No llevaba traje, ni hubo un gran anuncio, ni un discurso. Solo presencia. La leyenda decía, el señor Wessler celebra hitos silenciosos mientras Hu Seiyan entra en su próximo capítulo, basado en el propósito, no en la actuación. Su nombre no aparecía en ninguna parte del artículo. Ni como donante, ni como invitada, ni siquiera como una nota al pie. Y mientras se desplazaba, vio el párrafo final, esta nueva instalación representa más que una simple cancha. Es una declaración de intenciones, que el verdadero legado se construye en silencio, se sostiene con constancia y se protege siempre del espectáculo. Sin firmas, sin citas. Solo mi fotografía, colocada exactamente donde tenía que estar. Miró la pantalla hasta que se volvió borrosa, luego se reclinó lentamente, mecánicamente. Había jugado todas sus cartas, perseguido todos los focos, vestido los colores correctos, hecho las alianzas adecuadas, sonreído las sonrisas perfectas. Pero olvidó una cosa. No puedes eclipsar lo que nunca te molestaste en ver. Y al final, no fue borrada. Se borró a sí misma.